Buenas tardes, Miss. Ese es la representación de control 2 de diseño y animación de un automata mecánico con un grado de libertad. Soy Claudio Gabriel Ramos Carvajal y se tuvo la idea de realizar un automata mecánico con la intención de imitar el vuelo de un ave, ¿no? Usando principalmente un solo mecanismo, ¿no? Para ese único grado de libertad. Entonces, justamente se decidió investigar un poco de cómo funciona el vuelo de un ave, siendo que es representado por un movimiento sinusoidal en el que cuenta con diferentes partes, a pesar de ser una sinusoidal, siendo que las aves en su punto más alto suelen descansar, el movimiento es más lento, mientras que en las partes más bajas el movimiento es más rápido. Esto siendo viendo que es un movimiento controlado, ¿no? Pues que las aves también tienen cierto límite de operación, por así decirlo, y no pueden extender más de sus capacidades de su cuerpo, ¿no? Para ello se pensó usar un mecanismo manivela balancín con la intención de imitar este tipo de movimiento, pero no en esta posición, sino voltarlo verticalmente. Para ello, pues le tenemos que implementar el linkage. A primera vista obviamente no cumple con los requerimientos, puesto que este mecanismo es muy sencillo y pues es muy corto para el sistema de un ave. Por ello se tuvo que avanzar y incrementar la instancia del balancín, con la intención de imitar más el tamaño de un ala, ¿no? De un ave. En este caso, podemos ver que el movimiento es mucho más acercado a lo que nosotros buscamos. Pero, pues esto es únicamente una de dos alas, por ello se tiene que duplicar ese mecanismo para tener las dos alas y el funcionamiento de ambas. Por ello, pues se aumenta una segunda ala en el linkage y tenemos un movimiento mucho mejor, más similar a lo que nosotros estamos buscando. Con este otro ya podemos ver que este movimiento es mucho mejor, pero este cuenta con una desventaja, que nosotros tenemos que usar sí o sí algún componente para invertir el movimiento en el medio, para que pueda ser, por así decirlo, alimentado por un único punto de fuerza, punto de movimiento. Por ello, pues este modelo no cumpliría con el único grado de libertad, comillas, sabiendo que es el mismo mecanismo, ¿no? Pero considerando el engranaje que tuvieran que implementarse algo más, pues tenemos que unirlos en este último diseño, el cual posee justamente un eslabón complejo en su base, el cual nos permite a nosotros pues poder manejarlo más a gusto. Aparte que es únicamente un solo ingreso y el comportamiento es muy similar al que había anteriormente. Aparte que ese mismo mecanismo unido en solamente uno, ¿no? Y de aquí pasamos a la demostración de las simulaciones, donde se puede observar que tenemos nuestro eslabón manivela, balancín, y pues como habíamos dicho es extremadamente corto para el funcionamiento que buscamos. Así que subimos a la segunda versión, que está acá abajo. Esta segunda versión sí cumple con el dimensionamiento, aparte que es mucho más proporcional al tamaño de las alas de las aves. Pero, como hemos dicho, pues tenemos una de dos, entonces tenemos que implementar la otra más abajo. Esta versión ya tiene mucho más similitud con el movimiento de vuelo de un ave, pero tenemos el problema de la parte de abajo, donde necesitamos sí o sí algo que nos invierta el movimiento o el que ingresen dos movimientos al mismo tiempo, ¿no? Por ello, implementamos el último, que con el eslabón complejo nos permite imitar también el movimiento de las aves y es también mucho mejor para combinar ambos mecanismos en uno solo. Y pues su funcionamiento tiene ligeras problemillas con la velocidad, pero es suficientemente bueno. Pasamos a lo que sería el análisis de posición, justamente implementando el sistema ya en lo que sería Inventor. Definimos 10 centímetros, 10 milímetros, 60 milímetros, 25 milímetros y 50 milímetros de bancada para el mecanismo por facilidad y lo ponemos en 90 grados para que tenga facilidad de cálculos justamente. Aparte que se puede apreciar mucho mejor el dimensionamiento del mismo. Entonces vamos a pasar
a lo que sería el análisis de velocidad. También notificar que ahí tienen los ángulos gracias al diseño CAD que nos da esta facilidad. En la velocidad sabemos que hace un movimiento constante en su momento controlado, ¿no? Y tenemos que asumir cierta velocidad para poder simular el mismo, siendo que sería 6 radianes por segundo. Esto entonces, la fórmula de velocidad sería los 6 radianes por segundo por la distancia del primer eslabón, que serían 60 milímetros por segundo cuadrado. Y nosotros podemos colocar ya los eslabones de velocidad que son perpendiculares a los de posición de el eslabón C con respecto a B, B con respecto a C y de C. Pero no ponemos magnitudes puesto que aún no podemos definirlas en este momento. Pasamos a la velocidad, al polígono de velocidades. Justamente sabiendo que las velocidades son perpendiculares a sus ejes, a sus vectores, posición. En el caso de uno que no sea corredera, pues podemos definir, de acuerdo a los ángulos hallados anteriormente, cuáles serán las posiciones de los vectores de nuestro polígono de velocidades. Siendo 60 milímetros por segundo, 24.141 milímetros por segundo, 60.541 milímetros por segundo. Y podemos pasar a aceleraciones, donde sabemos que podemos calcular aceleraciones normales. En el caso de la aceleración tangencial de B, lo ponemos porque es un movimiento constante, por ende la aceleración es cero. Pero en el caso de las aceleraciones normales de B con respecto a C y C, sí podemos, ya que sabemos los vectores de velocidad. Y por la fórmula, velocidad al cuadrado sobre la distancia del eslabón es igual a su aceleración normal de B. Eso sí, considerar que la aceleración normal de B es paralela a lo que sería la posición de sus eslabones, siendo que es la fuerza inercial que sale desde afuera hasta el centro de rotación de los mismos eslabones, por así decirlo. Tenemos entonces que gracias a estos eslabones, aceleraciones normales, podemos agregar las aceleraciones tangenciales que son perpendiculares a las posiciones de las aceleraciones normales, ¿no? Y podemos hallar que son 179.435 y 16.541 milímetros por segundo cuadrado, cada uno acorde, ¿no? Sabiendo esto, podemos pasar a lo que serían las aceleraciones en centro de gravedad. En las aceleraciones en centro de gravedad, pues podemos considerar, ¿no?, que teóricamente el centro de gravedad se encuentra a la mitad de cada eslabón, con la intención de poder hacer que esto funcione, ¿no? Por ende, las aceleraciones que hemos encontrado, en el caso de los que tienen aceleración normal tangencial, hacemos la triangular de su propio eslabón para saber dónde se encuentra su centro de gravedad. Y como sabemos que no es toda la aceleración, pues dividimos a la mitad para saber cuál es su centro de gravedad, ¿no? En el único caso del C con respecto a B, es el que necesitamos que sea desde el origen de nuestro polígono hasta su centro. Pasamos al análisis de aceleración, a la aceleración angular de cada uno, sabiendo la fórmula de aceleración tangencial, que es justamente el eslabón B por la aceleración angular, podemos despejar y obtener las aceleraciones angulares de cada uno, sabiendo que otra vez la aceleración angular en el caso del primero es 0, puede ser la velocidad es constante. Pasamos a simulación, donde podemos ver el mecanismo base, cómo se aplicaría, ¿no?, en el diseño CAD. Únicamente es para referencial, para poder verlo con las mismas condiciones que las que están en el linkage y con las mismas que les ha operado. Y justamente pasaremos a las simulaciones después de mostrar el mecanismo completo. Esta es una imagen del mecanismo completo del autómata para simulación de nave. Y pues nada más que decir, hay que pasar a lo que sería la simulación. En la simulación podemos ver cómo el mecanismo se comporta en el entorno del linkage,
siendo que activamos lo que sería una animación cortita para poder demostrar el funcionamiento mejor, ¿no?, de acuerdo al programa, sabiendo que debemos definir en un ángulo principalmente que una restricción entre el eje de la bancada con el eje de la manivela. Como ven, el funcionamiento es exactamente el mismo que vimos en el linkage y es acorde. Por ende, pasaremos al mecanismo completo, considerando que tenemos el eslabón complejo en la manivela. Otra vez, definir que el ángulo entre la bancada y la manivela es 90 y podemos ver cómo funciona. Lastimosamente hay un problemilla con el linkage y es que no podemos ver el ángulo. Por ende, tuvimos que aproximar con cálculos cuál sería el ángulo aproximado. Y pues no funciona exactamente igual. Pero se puede ver que el funcionamiento es correcto si es que no fuera por el problema del ángulo. Y ya por último, pasamos al código MATLAB, en el cual simulamos la posición versus el tiempo, sabiendo que debe aproximarse a lo que hemos puesto inicialmente, ¿no?, siendo el vuelo del ave, que nos permite ver que tenemos un comportamiento sinusoidal muy similar al que se encuentra en la imagen. También el mecanismo, si es que se logró apreciar, se puede ver que tiene movimientos en la parte superior más lentos que los de abajo, siendo esos los que permiten también al ave poder descansar durante el plan de vuelo y no gastarse tanto. Ese es el gráfico, únicamente, y se pasará a la zona de ciertas cosas descartadas para este mismo mecanismo. Este es un mecanismo descartado, es una variación más compleja del mecanismo manivela-balancín. Justamente es más usado en la industria, puesto que se aproxima mucho más al modelo del ave, y justamente vamos a demostrarlo en linkage, puesto este también se tuvo en consideración para su realización. En el apartado de linkage podemos ver que este mecanismo es mucho más complejo y pues ya no únicamente es un movimiento sencillo, sino que ya consta de dos puntos de interés, siendo la punta del ala y la parte más cercana, ¿no? En este caso vamos a marcarlos para que se vea que este movimiento ya no es tan lineal como el que teníamos al inicio, que es únicamente una curva, sino que este ya proceden a ser más complejos. Este mecanismo es uno que se tenía en consideración al inicio, pero como no cumple el requerimiento, pues se descartó en parte. Aún así se tenía guardado, puesto que es muy interesante, ¿no? Y se puede apreciar también que tiene la manivela balancín en su parte inicial y tiene también un paralelepípedo que funciona como parte de un punto de cambio que controla la posición de la punta del ala y la posición del manivela balancín. Acá tenemos también unos prototipos iniciales que salieron de la manivela balancín básico, que llegaron a esta última versión, que es más conocida. Y eso sería todo. Muchas gracias.